Este es el trabajo integrador de nuestro grupo. Acá figuramos los integrantes, también está detallado en el archivo. El objetivo del trabajo es aplicar todas las teorías de la administración estudiadas en la cursada. Siempre nos vamos a estar basando en los autores estudiados para analizar cómo funciona, se organiza y toma de decisiones la Cámara de Comercio Suizo-Argentina. Vamos a considerar aspectos internos y vamos a considerar aspectos externos. La Cámara de Comercio Suizo-Argentina fue fundada en 1938. Es una entidad dedicada a potenciar vínculos, lazos y negocios entre Argentina y Suiza. Actúa como un puente que conecta empresas de ambos países, brindando servicios de asesoramiento jurídico, estudios de mercado y espacios de networking. La organización pertenece al tercer sector, que son asociaciones sin fines de lucro. Buenas, soy Santiago Bermuda y hoy voy a explicar tres conceptos aplicados a la Cámara de Comercio Suizo-Argentina. El propósito organizacional según Etkin, el ambiente de tareas según Chevenato y la escuela burocrática de Webert. Bueno, de lo primero que vamos a hablar es sobre los propósitos organizacionales de los cuales habla Etkin. Estos mismos nos dicen que una organización debe educar, construir, curar o promover ideas, las cuales se declaran, pero no siempre determinan de manera precisa cómo funciona la organización. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el propósito de una organización son los objetivos o metas que guían en las decisiones de la misma, a través de un esfuerzo en conjunto entre todos los miembros de la misma organización. En el caso de la Cámara de Comercio Suiza-Argentina, su propósito es fortalecer las relaciones económicas y comerciales entre Suiza y Argentina, como su nombre lo indica, integrando empresas y empresarios. Sin embargo, no todos los miembros siempre coinciden en lo que la organización necesita, y ahí aparecen tensiones entre los objetivos institucionales y los intereses personales de los miembros de la organización. Para entender qué son los procesos, lo primero que tenemos que decir es que para Jorge Etkin representan la organización en movimiento. No debemos verlos solo como hechos aislados, sino como actividades recurrentes que aseguran que el sistema no se detenga y tenga continuidad. Es decir, que se realimentan todo el tiempo. Un proceso es el punto donde se encuentra la capacidad humana, los recursos, la información y la energía para generar un resultado útil para el sistema. Si miramos a la Cámara de Comercio Suizo-Argentina, vemos cómo ponen esto en práctica. La Cámara transforma sus recursos, como sus contactos y conocimiento profesional, en servicios concretos a través de cuatro procesos claves. Asesoría, que brindan consultoría legal y empresarial de forma constante, investigación, que realizan estudios de mercado que son vitales para orientar nuevas inversiones, networking es su proceso más dinámico, donde organizan almuerzos, afterworks y las famosas mañanas de actualización que se realizan todos los meses. Por último, promoción, que facilitan que las empresas participen en ferias y congresos internacionales. Es importante notar que estos procesos están guiados por normas de eficiencia, como planes y presupuestos, pero también se ven influenciados por las motivaciones y el compromiso de los socios. En conclusión, entender los procesos nos permite ver a la Cámara Comercio Suizo-Argentina como una entidad viva, que mediante la repetición coordinada de sus tareas, logra cumplir su propósito de fortalecer los vínculos comerciales entre Argentina y Suiza. En cuanto a insumos y resultados, lo que dice Góngora es que la empresa, la organización, necesita sujetos u objetos a transformar. Estos sujetos u objetos son incorporados del medio y son controlados por el contexto. La organización transforma estas materias primas, y producen bienes y servicios. La clasificación de estos insumos puede ser capital, que se refiere a inversionistas o recursos financieros, puede ser tecnología, que puede ser proporcionada por el medio que la rodea o generada por la misma empresa, puede ser mano de obra, que se refiere a recursos humanos, a personas, puede ser materias primas, con esto se refiere a lo que podría ser plástico o metal y transformarlos en un auto, pueden fijarse objetivos, etc. Puede ser lo que sea necesario para llevar a cabo sus objetivos. Entonces, ¿qué tenemos como recursos, como insumos, en la Cámara de Comercio Suiza-Argentina? Los principales son recursos financieros, que son provienen de cuotas societarias y aportes de empresas asociadas. Los recursos financieros son limitados, entonces tienen que tener una buena gestión de uso, lo que genera, una burocracia interna. Después tienen recursos humanos, que se refiere a los miembros, colaboradores y especialistas.
tienen información estratégica sobre mercados y normativas, esto para poder generar los vínculos, tienen conocimiento técnico de socios y colaboradores, redes de contacto institucionales y tecnologías organizacionales para la gestión y coordinación de sus actividades. La Cámara funciona como un sistema abierto, ya que obtiene gran parte de sus recursos del entorno en la que opera. Resultados. Según Góngora, los resultados organizacionales no siempre son bienes tangibles y muchas veces son difíciles de medir. Entonces, los productos o aportes de la organización pueden ser de distinto tipo. Todos los resultados deberían ser tenidos en cuenta al analizar los resultados de una organización. En muchos casos, es difícil de medir, ya que existen problemas para determinar el volumen y valoración de los productos, cuando no son bienes o servicios tangibles y no se comercian en un mercado competitivo. En el caso de la Cámara de Comercio Suizo-Argentina, en pantalla tenemos los resultados de la Cámara de Comercio Suizo-Argentina. En este caso tenemos como resultado fortalecer relaciones comerciales, económicas e institucionales entre Suiza y Argentina. Los principales resultados son la generación de vínculos institucionales y comerciales, el acceso a información para empresas socias, la creación de espacios de cooperación y acompañamiento a proyectos de inversión y desarrollo empresarial. También impulsan iniciativas vinculadas con la sustentabilidad y la articulación entre el sector privado y el Estado y otras organizaciones de la sociedad civil. Entonces, tal y como indica Góngora, tenemos resultados que no son fácilmente medibles como lo serían productos tangibles de mercado. De todas formas, los resultados que tenemos se deben tener en cuenta al analizar los resultados de la Cámara. Según Jorge Etkin, la estructura es el orden o la articulación entre tareas, funciones y personas dentro de una organización. Establece cómo se divide y asigna el trabajo, así como las relaciones de autoridad y comunicación entre sus integrantes. Se trata de una disposición pensada para coordinar las actividades y lograr los objetivos de la organización. El concepto de estructura da idea de un orden o articulación entre tareas o funciones. Es un orden que sigue uno o varios criterios. Etkin, página 25. En el caso de la Cámara de Comercio Suizo-Argentina, posee una estructura participativa, ya que algunas de sus actividades y propuestas surgen a partir del trabajo colaborativo entre empresas, comité y equipo de gestión. Está organizada principalmente a través de un consejo directivo encargado de la conducción institucional y administrativa de la entidad. Las autoridades del consejo directivo van en este orden: presidente, vicepresidente 1, vicepresidente 2, secretario, prosecretario, tesorero, protesorero. Además de las autoridades, existe un cuerpo integrado por representantes de diversas empresas y organizaciones asociadas a la Cámara, quienes participan en la toma de decisiones, la planificación de actividades y la promoción de las relaciones comerciales entre Argentina y Suiza. La Cámara cuenta con una estructura operativa encargada de coordinación institucional, organización de eventos empresariales, asistencia de socios, desarrollo de estudios de mercado, asesoramiento comercial y jurídico y vinculación entre empresas argentinas y suizas. Esto tiene como misión promover el comercio, las investigaciones y los vínculos empresariales entre Argentina y Suiza, facilitando contactos y asesoramientos. En esta presentación voy a analizar la cultura organizacional de la Cámara de Comercio Suizo-Argentina. Este concepto permite comprender cómo los valores, creencias y formas de actuar compartidas influyen en el funcionamiento de una organización, según el autor Jorge Etkin. La cultura organizacional es el conjunto de valores, creencias y formas de actuar que comparten las personas dentro de una organización. Estos elementos influyen en el comportamiento de sus miembros, en la manera en que se relacionan y en la forma en la que trabajan. Además, la cultura afecta la toma de decisiones, los vínculos entre las personas y el clima organizacional. En el caso de la Cámara de Comercio, la cultura organizacional se refleja en su capacidad para comprender y adaptarse a las diferencias culturales entre Argentina y Suiza. La organización conoce las formas de trabajo, las prácticas empresariales y las características de ambos contextos, lo que permite así generar vínculos y oportunidades de negocio entre sus socios. Ahora paso a hablar sobre el ambiente de tareas según Chiavenato, el cual nos habla de cómo este es el entorno inmediato con el que una organización interactúa directamente. Este se diferencia del ambiente general porque no se trata de condiciones difusas o indirectas, sino de actores concretos los cuales forman parte de la organización. Estos mismos actores se dividen en 4: los clientes que usan los productos o servicios, los proveedores que se encargan de suministrar materiales, equipos o servicios necesarios,
los competidores, que disputan por los recursos o presión sobre las empresas, y los grupos reguladores, como el gobierno, sindicatos o asociaciones. El ambiente de tarea bajo la Cámara de Comercio Suizo-Argentina se puede ver claramente los actores principales vistos por el autor Chiavenato. Los clientes, por ejemplo, son vistos en campañas de Nestlé que buscan una aceptación social. Los proveedores y socios estratégicos, como las empresas miembros de la Cámara, Roche, Novartis o Nestlé, que aportan recursos, equipos o servicios. Luego están los competidores, que son los distintos sectores: alimentación, minería, transporte, consultoría, etc. Y por último, los grupos reguladores, como el gobierno argentino, la Embajada de Suiza y organismos internacionales, que establecen normas sobre inversión, propiedad intelectual y sostenibilidad. Ambiente general. Guidalberto Chiavenato explica el ambiente general o macroambiente como ese contexto gigante con incertidumbres y complejos que rodea a todas las organizaciones. No es algo con lo que la empresa se enfrenta todos los días, eso sería ambiente de tarea, sino que es un conjunto de condiciones externas que influyen de manera difusa en todo lo que pasa dentro de la organización y sus estrategias. El autor dice que para entender este ambiente hay que desglosarlo en varias variables. Tecnológicas. Es el conocimiento acumulado sobre cómo ejecutar las tareas, inventos, técnicas y aplicaciones. Políticas. Decisiones y criterios de los gobiernos que generan estabilidad o inestabilidad, que marcan el rumbo de las organizaciones. Económicas. Factores como la inflación, el nivel de actividad o la distribución de la riqueza que determinan la rentabilidad y el volumen de operaciones. Legales. Leyes y normas laborales, tributarias y civiles que regulan o restringen lo que la empresa puede o no puede hacer. Sociales. Tradiciones, actitudes frente al trabajo y hábitos de consumo de la sociedad que influyen en la imagen de la empresa. Demográficas. Características de la población, edad, sexo, crecimiento, que definen el tamaño y el tipo de mercado. Ecológicas, el marco físico y natural, como el clima, terreno y el ecosistema, y cómo el ser humano lo utiliza o modifica. Al aplicar este concepto al caso de la Cámara de Comercio Suizo-Argentina, se observa cómo las variables externas condicionan su rol como nexo entre Suiza y Argentina. Una de las variables que podemos ver reflejado en la Cámara de Comercio Suizo-Argentina es la tecnología. No solo son los equipos modernos de su centro de negocios, según el autor, la tecnología incluye el conocimiento para ejecutar las tareas. Para que la organización funcione correctamente necesita operarios y trabajadores altamente capacitados en normativas de comercio exterior, leyes fiscales de ambos países y análisis de mercado. Si el personal no domina estas técnicas de gestión, la organización no puede transformar sus recursos en servicios de asesoría de calidad. Según el autor Nort, las instituciones son las reglas del juego de una sociedad. Estas reglas orientan el comportamiento de las personas y organizaciones, estableciendo pautas que permiten ordenar las relaciones sociales y económicas. Además, las instituciones ayudan a reducir la incertidumbre, ya que indican qué conductas son aceptadas y cuáles no dentro de una sociedad. Nort distingue entre instituciones formales e informales. Las instituciones formales son aquellas que están escritas y establecidas oficialmente como leyes, reglamentos y contratos. En cambio, las instituciones informales están relacionadas con las costumbres, tradiciones, valores y normas de comportamiento que se transmiten socialmente. Ambas influyen en la conducta de las personas y en el funcionamiento de las organizaciones. En el caso de la Cámara de Comercio Suizo-Argentina, las instituciones tienen un papel fundamental, porque la organización desarrolla actividades entre dos países con normas y culturas diferentes. Bueno, ahora voy a hablarles sobre la escuela burocrática de Max Weber. Esta sostiene que la administración burocrática es la forma más racional de ejercer la dominación dentro de una organización. Weber nos demuestra que este tipo de administración se basa en reglas claras, una jerarquía estable y procedimientos impersonales. Todo esto permite seleccionar a los empleados por mérito y competencia, seguir normas establecidas y evitar que las decisiones dependan de unos vínculos personales. De esta manera, la organización logra disciplina, una continuidad y eficiencia en su funcionamiento. Mientras que en la Cámara de Comercio Suiza-Argentina, esto se refleja en su consejo directivo, donde los cargos están claramente definidos y las autoridades se seleccionan por méritos profesionales. También lo vemos en actividades como los estudios de mercado,
el asesoramiento jurídico y la participación en congresos. Aunque la misma Cámara no declare explícitamente que sigue la escuela burocrática de Weber, su funcionamiento responde a esa lógica, con una jerarquía establecida, división de funciones y normas claras que aseguran la gestión de la organización. Esto demuestra cómo la burocracia sigue siendo un modo racional y eficiente de organizar asociaciones complejas. La definición teórica de Elton Mayo habla de las escuelas de relaciones humanas, la cual se enfoca en el estudio psicológico del obrero. El autor define al trabajador no como una máquina, sino como un homo socialis, hombre social, un integrante de un equipo de trabajo con necesidades, actitudes y valores personales, que deben ser comprendidos y estimulados para lograr su participación. Desde este enfoque, la organización es vista como un sistema social donde las relaciones humanas y la integración en grupos informales son los factores que realmente determinan la eficiencia y la productividad, por encima de las condiciones físicas o los reglamentos formales. El grupo desarrolla un sentido de participación en las determinaciones decisivas y se transforma en una especie de unidad social. Elton Mayo, página 79. Según el autor, el rendimiento de las personas no depende únicamente de la capacidad técnica o de la organización del trabajo. Factores como las relaciones sociales, el reconocimiento y la participación, esto ayuda a que las personas se sientan valoradas, escuchadas y trabajen en un ambiente favorable. En el caso de la Cámara de Comercio Suizo-Argentina, estos principios pueden observarse en las actividades que desarrolla para sus socios y empresas asociadas. La Cámara promueve espacios de encuentros como conferencias, almuerzos y reuniones empresariales, que fortalecen las relaciones humanas y el sentido de pertenencia entre sus miembros. De esta manera se genera un vínculo de confianza y colaboración que favorecen el cumplimiento de objetivos en común. Además, la Cámara de Comercio Suizo-Argentina impulsa la participación activa de sus socios en proyectos y congresos, permitiendo que se sientan escuchados, reconocidos y parte importante de la empresa. Para concluir, este trabajo nos permitió analizar a la Cámara de Comercio Suizo-Argentina desde una mirada sistemática, entendiendo que las organizaciones son sistemas abiertos que interactúan permanentemente con su entorno. Su funcionamiento no depende únicamente de sus objetivos o propósitos, sino también de elementos internos como la estructura, la cultura, las personas y los procesos que desarrollan. A su vez, la organización se encuentra influenciada por el ambiente general y el ambiente de tarea, que condicionan sus acciones y decisiones. También resulta fundamental considerar el papel de las instituciones formales e informales, ya que éstas establecen reglas y pautas que orientan las relaciones entre los distintos actores. Por otra parte, y último, los aportes de las diferentes teorías de la administración permiten comprender a la organización desde distintas perspectivas, enriqueciendo el análisis de su funcionamiento. En conjunto, estos conceptos ayudan a explicar cómo la Cámara logra adaptarse a contextos diversos, coordinar sus recursos y generar vínculos entre empresarios argentinos y suizos para alcanzar sus objetivos y cumplir con su propósito institucional.